5 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural. Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos bregando, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. La segunda edición del Festival Más, que se celebrará en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro Municipal General San Martín entre el viernes 28 y el domingo 30, luego de su paso por Montevideo, presentará 6 películas españolas recientes e inéditas en Argentina, premiadas además en ambos festivales. Desde San Sebastián llegarán Carmel con su director Asier Altuna, Los Tigres, presentada por Coldo Suazua y Juan Moreno, y La Cena, que viajará con su director Manuel Gómez Pereira y el actor Asier Echandía. Por parte del Festival de Málaga se van a ver Sorda, acompañada por su directora Eva Libertad, la productora Miriam Porté. La Buena Letra, que viajará junto a la directora Celia Rico y su protagonista Loreto Mauleón, y una quinta portuguesa que contará con la presencia de Avelina Prat y la productora Miriam Porté. Estamos aquí en GPS Audiovisual Radio con José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, directores de los festivales
de San Sebastián y Málaga, que junto con la productora Orca Films organizan esta segunda edición de Más. Vamos entonces con ellos, los recibimos encantadísimos. Cada uno de ustedes integró 3 películas de la edición 2025 de sus respectivos festivales a la selección que integra esta segunda muestra de Más, el ciclo de cine español. ¿Qué los motivó, perdón, a incluir esas películas? Bueno, en nuestro caso, intentamos que fueran películas que nos parecían interesantes, que creíamos que podían gustar al público argentino y uruguayo y que fueran variadas, que fueran diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos Los Tigres, que es un thriller bastante político, pero está en esa línea. Si tendríamos que hablar de género, sería un thriller. Tenemos La Cena, que es una comedia disparatada, pero una comedia con la figura de Franco y el franquismo como objeto de risas, de alguna manera. Y la tercera, que es Carmel, es una película de corte histórico, seria, que cuenta un hecho histórico real, que es cómo el gobierno vasco en el exilio, en el 30 y pico, cuando la guerra civil, va a formar un grupo cultural, el Esoica, un grupo musical, para llevar la cultura vasca por el mundo. Era también, aparte de un grupo musical, era un grupo que usó el gobierno vasco para el contraespionaje contra los franquistas y los fascistas, ¿no? Pues buscamos eso, películas diferentes, películas que puedan gustar y bueno, y que estén disponibles. Y claro, también esto lo elegimos muy pronto. Por ejemplo, una película que podía haber estado aquí, que es Los Domingos, que fue La Concha de Oro y que está pasando en taquilla, no pudo ser porque cuando cerramos esta programación todavía no habíamos cerrado Los Domingos, que es una película que estuvo a punto de no entrar en San Sebastián porque no llegaban, llegó muy, muy tarde, ¿no? Entonces ya te digo, esos son un poco los criterios que nosotros hemos tenido en cuenta. Y en el caso de ustedes, Juan Antonio, de Sí, Málaga, digo. nosotros primero miramos nuestro palmarés y las películas que consideramos que ese palmarés pues consagró y consideró las más interesantes. Y luego también intentamos buscar un hilo conductor que tuviera que ver con jóvenes directoras, mujeres, porque ha sido una seña de identidad de nuestra sección oficial de este año. Tuvimos 2/3 de esa programación fueron películas dirigidas por mujeres, lo cual creo que está muy bien a la hora de reivindicar pues, ese papel de las directoras. Y es además una seña de identidad de Málaga, donde desde hace muchos años pues venimos asistiendo a la salida, a la visibilidad de estos trabajos de jóvenes directoras. Y en esta ocasión elegimos, en primer lugar, siguiendo el orden cronológico, elegimos La Buena Letra, que es una película basada en una novela de enorme prestigio de Rafael Chirves, que adaptó con muy buen criterio y con un tono narrativo realmente admirable Celia Rico. Y hemos conseguido que venga su directora y también su protagonista, Loreto Mauleón, porque al final la película creemos que trata mucho también de la identidad de la mujer en un momento histórico muy concreto en el que, bueno, pues tiene que equilibrar sus emociones y sus ilusiones con una realidad que realmente le limita. La segunda película, bueno, esta era obvio, era obligado. Es La Biznaga de Oro de nuestra pasada edición, Sorda. Es una película que ha tenido un recorrido enorme en cuanto a premios y reconocimientos y también en taquilla ha sido una película de gran éxito y que trata sobre la temática de una discapacidad, una mujer con una discapacidad que lucha porque esa sordera que le limita en su relación familiar a la hora de tener un hijo, pues sea entendido por los demás. No basta con que los demás le hablen al niño que oye y que puede hablar, sino que tengan en cuenta que ella no lo puede hacer. Y entonces es la búsqueda de su lugar dentro de la familia y reivindicar el derecho a que ese niño también, a través de la lengua de signos, sea su hijo, un hijo real, material. Y la tercera película es una quinta portuguesa, también dirigida por Avelina Prat. Son, como decía, títulos que hablan mucho de ese mundo que hoy la mujer quiere trasladar al cine español y en esta ocasión, pues bueno, la búsqueda de una identidad dentro de una historia en la que la desaparición de una mujer genera
a su marido pues, el deseo de ir a buscar cuál es su lugar en el mundo cuando ha desaparecido su mujer. Son historias a la vez de búsqueda y de suplantación que creo que está narrada con mucha sutileza y con un lenguaje narrativo realmente muy expresivo y que ha tenido un eco crítico y de público enorme. Bueno, son 3 películas que espero que gusten al público de Uruguay y también al de Buenos Aires, en Argentina, y que es la propuesta que desde Málaga hemos traído para afianzar esa relación del festival con el mundo latinoamericano en el audiovisual. ¿Qué nuevos desafíos plantea esta segunda edición del ciclo? Bueno, yo creo que plantea la consolidación de la primera y sobre todo el conseguir que el público se acerque a las salas, ¿no? El año pasado hubo poquito público, mucha repercusión en medios y este año está teniendo también muchísima repercusión desde el comienzo, pero este año esperamos que se llenen las salas o que haya mucha gente en las salas. Y de hecho estamos viendo ya los primeros datos de venta y tal y de reserva de entradas van bastante bien, es decir, que creo que probablemente podamos conseguir ese objetivo. Pues si consolidamos ya una presencia de público que lo conoce, pues bueno, vendrá una tercera edición ya, digamos, con esa consolidación ya hecha. Pero este año yo creo que nuestro mayor objetivo es llevar a la gente a las salas. Está claro que el año pasado tuvimos una repercusión mediática e institucional enorme. Es verdad que todas las referencias que nos llegaron en ese sentido fueron muy estimulantes, pero nos faltaba generar una masa crítica de espectadores que se beneficiaran del esfuerzo logístico y de producción que supone todo esto. Y el cambio de ubicación aquí en Montevideo creo que ha ayudado mucho a ello, porque se ha involucrado a CAU y nos han cedido la sala de la Cinemateca. Entonces, bueno, ya hay un público de alguna manera adepto a esa programación que va a poder disfrutar de las películas que traemos. Y ese es un poco el objetivo fundamental, que aparezca esa necesidad en el público, porque nosotros la estamos induciendo, pero ahora hace falta que nazca en el público y la demanda haga que este ciclo se mantenga o incluso se dimensione más. Bueno, ese es el objetivo de este año. También en Argentina seguimos en la sala Lugones, pero este año se está anunciando de otra manera. Bueno, esto lo producimos con Orca, pero en este caso también va a haber una colaboración muy fuerte de la academia. Bueno, pensamos que está todo muy armado para que llegue al público potencial, ¿no? Y bueno, insisto que ya estamos viendo que se está viendo reserva, compra entradas, es decir, que pinta bien. Ahora hay que ver que realmente acaba funcionando como esperamos, ¿no? ¿Y qué los impulsa como directores de los festivales de San Sebastián y Málaga a renovar las expectativas de más entendido por la muestra, ¿no? Es a la vez renovar la expectativa por la conquista del público de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ten en cuenta que nosotros los dos estamos de acuerdo en que vivimos en los mejores momentos del cine español. Entonces creo que es un buen momento a presentarnos en sociedad fuera de nuestras fronteras, ¿no? El año pasado hubo 2 películas a competición en Cannes y yo este año que estoy muy juguetón, nos jugamos una cerveza que este año va a haber otras 2 mínimo españolas en las secciones oficiales. Es de Cannes. Es de que vivimos un momento, la misma producción que viene es brutal. Entonces creemos que es un muy buen momento para hacer una selección y traerla a Buenos Aires y a Montevideo, ¿no? Y por eso, y porque además creo que una de nuestras obligaciones como directores de un festival como San Sebastián y de un festival como Málaga es defender el cine español, ayudar a su difusión, a su promoción, a que sea conocido en el mundo. Y esta es una actividad que, con lo cómodos que nos sentimos en América Latina, claro, yo es que en Uruguay y en Argentina, sobre todo en Argentina, porque he ido muchas veces, me siento como en casa. Y luego no olvidemos nuestras relaciones sociales, económicas, sentimentales, pero sobre todo, muy importante, somos un mercado único de más de 500 millones de habitantes gracias a nuestra lengua común. Entonces, todo hace que América Latina sea muy importante para nosotros. Argentina ha sido una potencia impresionante, Ventana Sur ha sido el mercado más importante para el cine latinoamericano. Bueno, todo indica que es un buen sitio para presentarnos, ¿no? Sí, está claro que en el ADN de ambos festivales el cine latinoamericano es parte esencial. Entonces ya existe un compromiso por nuestra parte para ayudar a que el cine del área latinoamericana se pueda ver en nuestros festivales y a partir de ahí, pues
con ese ecosistema industrial tan potente que tenemos en ambos festivales, ayudar a que ese cine pueda llegar a las carteleras españolas o europeas en general. Era lógico que buscáramos de algún modo el camino inverso. Es decir, nosotros hemos sido receptores de muchos cines latinoamericanos y ahora de alguna manera entendíamos que esta labor requería de estos proyectos que hacen que el cine español venga aquí, porque creo que también es un gran desconocido. Nosotros, ya lo ha dicho José Luis antes, estamos en un momento maravilloso del cine español, talento extraordinario, unas películas que gustan, que tienen una gran aceptación de público, pero que aquí no son conocidas. Y lo mismo hacen otros festivales con otras cinematografías que también organizan eventos fuera de su país. Pensamos que este podría ser un proyecto que sumara a nuestro objetivo de estrechar lazos con Latinoamérica. Encontramos un partner interesante como Orca Films, también comprometido con esta idea, y por eso surgió el año pasado más. Y este año, pues ya te hemos comentado que esa faceta de ayudar a dar visibilidad al cine español en Uruguay y en Argentina parece que se consolida, y el objetivo fundamental es que al final creemos puentes para esa distribución y exhibición del cine español acá, ya que lo hacemos a la inversa. Claro. Además, esto está empezando, ¿no? Es un segundo año, es muy poquito, ves todavía, ¿no? Pero yo creo que una vez que consolidemos un público, una presencia, en unos años probablemente lo importante será empezar a consolidar cómo lo mezclamos industrialmente, cómo conseguimos que cada una de estas películas sean compradas para América Latina, qué podemos hacer desde aquí. Pero bueno, yo creo que eso es una tercera fase, es decir, estamos llegando, estamos aprendiendo, vamos poco a poco, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahora estamos en la fase de consolidar el público. Ahora, bueno, justamente, por un lado, me consta que tanto en Málaga como en San Sebastián, en las ediciones de este año hubo una cantidad formidable de cine español y también de gran calidad y mucho interés y mucha variedad, ¿no? Ahora, en contrapartida, hay una fuerte reducción en el desarrollo del cine argentino. ¿Cómo evalúan ustedes el panorama del cine argentino de cara al 2026 y teniendo en cuenta que son justamente promotores muy importantes del cine latinoamericano en general, pero del cine argentino en particular en Europa? Bueno, en nuestro caso estamos empezando a hacer la selección, José Antonio ya la lleva más avanzada, estamos haciendo todavía una prospección de qué hay, y obviamente vemos que hay muy poquito cine argentino para el año que viene, y que la mayor parte del cine argentino que nos puede interesar es cine producido por las plataformas o es cine en coproducción fundamentalmente con Uruguay, México o Brasil, ¿no? Hay una reducción, esto es una obviedad, hay una reducción brutal cine argentino, sobre todo el cine argentino con dinero público. Y no hay un país en el mundo, ninguno, donde el cine no se desarrolle con dinero público. Incluso la falacia de que el cine norteamericano no tiene subvenciones, y cuando Mentira. empiezas a investigar, claro que tiene subvenciones. Es decir, como lo tiene la automoción, como lo tiene la construcción, como lo tienen prácticamente todos los sectores productivos en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, sí va a haber esa reducción. Nosotros ya el año pasado fue un poco falso todo, porque tuvimos 3 películas en competición oficial argentinas, pero una era Amazon, otra era Netflix y la otra era una coproducción con Suiza, ¿no? Y por primera vez, por lo menos en 16 años, no hubo una sola película argentina en los Work in Progress. Entonces, es muy doloroso ver cómo está un poco a poco el cine argentino, de ser el cine más importante de América Latina, pues ocupando un papel cada vez más pequeño. Esa es la impresión que tenemos. Y sobre todo, lo poco que tenemos estamos viviendo de lo anterior, pero de lo nuevo, salvo con plataformas y coproducciones muy, muy trabajadas, va a ser difícil. Sí, yo coincido en lo que dice José Luis. Es verdad que el cine que estamos recibiendo para selección en este año viene de una etapa anterior en la que, bueno, todavía había estructurada una serie de ayudas institucionales al cine argentino. Pero basta oír a la propia industria. La industria pone sobre la mesa una situación realmente complicada en la que las ayudas institucionales apenas fluyen y esto mermará, lógicamente, la producción a futuro.
Ese es el temor que un poco tenemos. Porque más allá de las coproducciones cada vez más numerosas y con más países, que es la forma en la que se están buscando soluciones a esta situación, o la presencia de esas plataformas que siempre está claro que invierten económicamente en las películas, pero también marcan su manera, su Sí. sello, su identidad, con lo cual también la riqueza de la identidad cultural de los países, pues bueno, también hay que buscarla y desearla. Pienso que más allá de esa situación que hemos descrito, nos vamos a encontrar con una merma de producción y eso a corto o medio plazo va a hacer que el cine argentino no tenga el posicionamiento en los grandes festivales que ha podido tener hasta ahora. Es algo sobre lo que creo que es necesario que el Inca y sus responsables reflexionen, porque era lógico que se produjeran ajustes en un momento determinado ante la situación anterior, pero ese proceso requiere ahora de una construcción, de construcción sobre mimbres y sobre cimientos sólidos que hagan que la industria realmente no se sienta sola y no encuentre caminos para producir. Creo que es necesario poner esto de manifiesto y pedir que esa labor de construcción empiece ya. Bueno, ustedes también desde sus respectivos festivales pueden dar cuenta del valor agregado que tiene el cine, ¿no? Y desde la propia producción española, digo, el impulso que ha adquirido el cine español, sobre todo en los últimos años, la recuperación del público y todo lo que se genera la cadena de valor de un rodaje, ¿no? De una producción, de generar otro tipo de historias y todo lo que se trabaja para que una película llegue al público, ¿no? Así que, bueno, ojalá esto que ustedes están exponiendo sea escuchado de una buena vez, y Sí, sí, entendido. sí. Y te Por... diría algo más, Julia. Creo que en este momento, más que nunca, hace falta apoyar la cultura, hace falta que la cultura tenga su sitio. En lugar de estar sitiada, debería tener su sitio, porque es un elemento fundamental, un instrumento de transformación intelectual y emocional de las personas y por lo tanto creador de sociedades más libres. Y desde ese punto de vista creo que todo lo que no se invierta en la cultura y sobre todo la cultura audiovisual que tiene esa componente de inmediatez para llegar a los públicos es una oportunidad perdida. Ahora, otra cosa es que políticamente los gobiernos vayan en otra dirección, pero constatado eso, tenemos que seguir reivindicando el papel que todos los agentes culturales, nosotros humildemente en nuestra faceta, así lo hacemos, la necesidad de que ese compromiso con la situación actual, con la sociedad, sea algo cada vez más palpable y cada vez más dirigido a transformar una sociedad que no creo que vaya por un camino razonable en este momento. Ujú. Bueno, y además esta cuestión de que los festivales, las muestras de cine como esta que ustedes están presentando ahora en Montevideo y van a presentar en Buenos Aires, son también vidrieras muy importantes de esa cultura y expresión viva, ¿no? De todo lo que el cine, el audiovisual significa para el público, pero bueno, sobre todo para los creadores, ¿no? Hace muy pocos días en la Casa de América de Madrid, José Luis Rebordinos expuso su conferencia Cartas de Amor al Cine Iberoamericano. Formidable, por otra parte. Si tuvieran que escribirle una carta de amor al cine argentino, ustedes que lo quieren tanto, ¿por qué razón fundamental lo harían? Esta carta ya tiene un tiempo, la del cine latinoamericano, pero sí, sí, fue mi carta de amor al cine latinoamericano. Bueno, lo haría primero por todo lo que me ha dado, ¿no? Por todo lo que me ha dado a título personal, ¿no? En mi carta de amor al cine latinoamericano, por supuesto, estaría Héctor Olivera y Ayala, Ujú. estaría Lupi seguro, estaría Darín, estaría Mercedes Morán, estaría Campanella, y estaría El secreto de sus ojos. Habría tantas y tantas películas porque creo que me han dado mucho y también porque creo que son películas, como decía Juan Antonio, que han ayudado a pensar a muchas generaciones, que nos han hecho meditar, que nos han hecho discutir, debatir.
Todavía hace poco yo hablaba de Tiempo de Revancha, fíjate, con unos amigos, ¿no? de aquella película maravillosa, ¿no? Entonces, creo que el cine argentino ha sido tan poderoso, que realmente podríamos escribir muchísimas cartas de amor muy diferentes al cine latinoamericano. Yo creo que las cartas de amor hay que escribirlas cuando más se necesita ese amor, porque en condiciones normales expresarlo puede parecer algo casi obvio. Claro. Yo creo que en este momento la carta de amor que personalmente escribiría va en alguna medida en lo que dice José Luis, en el agradecimiento y la admiración a un cine de un talento descomunal. No hablo solo de intérpretes, hablo de directores, hablo incluso de productores que han marcado un gran camino a seguir, sino también una carta de amor dirigida al compromiso, a la solidaridad y a la expresión de que por nuestra parte aquí estamos para ayudar a que el cine argentino vaya dimensionándose, siga creciendo y no vaya en un camino de regresión. Creo que ese amor se necesita mucho más cuando se carece de él, y en este caso nosotros como festivales muy sensibles a lo que es el cine latinoamericano, específicamente al argentino, por todo lo que hemos explicado, creo que deberíamos incluso hacer una carta conjunta y escribirla, recuperar la tuya, actualizarla y meter nuevos elementos para que esa carta de amor quede expresada. Estaba pensando, empezamos a pensar nombres de ahora y es que no pararíamos. Neistat, H, Mitre, Martel. Es que el cine argentino es una locura. Es decir, todas las películas del Pampero. Es decir, hay para dar y tomar. Es decir, hay cine comercial buenísimo. Qué actorazos, qué actrices. Es decir, desde Franchella Darín. Es decir, es que es una pasada. Es decir, realmente podríamos empezar a ponernos ahora y llenaríamos folios de nombres de gente que adoramos por su trabajo, que nos impresionan, que nos parece que son increíbles, ¿no? El cine argentino es una de las cinematografías más importantes del mundo. Lo ha sido y esperemos que lo siga. Dicho por ustedes, entonces ahora tendremos en poquitos días más la carta de amor del cine español, porque hay allí una muestra muy interesante de todo lo que son capaces de generar y todo lo que están produciendo y entregándole al mundo. José Luis Rebordinos, Juan Antonio Vigar, como siempre, encantados y agradecidos de tenerlos aquí en GPS Audiovisual Radio. Este es un anticipo de lo que vamos a ver en el Festival Más del viernes 28 al domingo 30 en la Sala Lugones del Teatro Municipal General San Martín, con entrada libre. Muchísimas gracias, los abrazo muy fuerte y bueno, los esperamos en Buenos Aires. Gracias a ti. Pues gracias a ti. Ya es muy importante que no solo hagamos cosas e intentemos hacerlas bien, sino que nos ayudéis a difundirlas. Y en este caso tú lo haces maravillosamente bien. Muchas gracias, para eso estamos. Gracias. Gracias. El actor chileno Pedro Fontaine fue galardonado con el Colón de Plata a la mejor interpretación por su papel en Los Renacidos, la ópera prima de Santiago Esteves. Esto ocurrió en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España. Pedro Fontaine está nuevamente aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte otra vez. Pedro, ¿dónde estás ahora? Hola Julia, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto y te veo muy bien. Perfecto. Sí. Genial. Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más al programa. Yo estuve ahí hace unas semanas y ahora estoy en Santiago. Estoy de regreso en Santiago. Ajá. Bueno, ¿y dónde estabas cuando recibiste la noticia de este premio, el Colón de Plata en Huelva, por tu rol de Manuel en Los Renacidos? Estaba en un asado donde unos amigos, de sábado en la tarde, y no me lo esperaba para nada, la verdad. Porque si bien yo sabía que la película se estaba presentando en el festival, no estaba al tanto de que hubiese una premiación.
Y, y nada, entonces en un momento voy a tomar mi teléfono y tenía muchos mensajes de felicitaciones y qué sé yo, y ahí pude hablar con Santi, el director, y que me contó mejor. Ajá, ajá. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te llegó esta noticia y toda esa cadena de felicitaciones? Sorpresa primero, porque de verdad no me lo esperaba. em, y bueno, un honor enorme. La verdad que recibir un reconocimiento así fue algo muy, muy emocionante, muy Ujú, emocionante. ujú, ujú. Ahora, bueno, para saber algo más de Manuel, el personaje que haces en Los Renacidos, ¿no? Y por el cual te acaban de premiar en Huelva, ¿cuál fue tu primera impresión al leer ese guión? Bueno, nos estamos remontando hace harto tiempo atrás, Mm, eh, pero creo que había algo muy interesante en su parquedad, en, en las acciones físicas que hacía un médico, pero con esta moral cuestionable, em, que tiene un acceso a un conocimiento muy único, pero que a la vez le genera un conflicto. Eh, Esas fueron cosas que recuerdo me movilizaron en un inicio. ujú. ¿Y qué te llevó a aceptar integrarte a esta propuesta? Bueno, la verdad que es un guión súper atractivo. Creo que tiene elementos, muchos tributos al cine mismo, y eso es Sí. algo que a mí me apasiona mucho, ¿no? Como Sí. sentirme que también estamos haciendo algo que es un tributo al cine que vino antes. Ujú. Em, y también me pareció muy atractivo que fuese un thriller policial con códigos quizás que no acostumbramos a que sean latinos, ¿no? Que son más bien Sí. importados, de una narrativa que supuestamente no es nuestra, pero hacerla nuestra desde el lugar donde se escoge filmar, ¿no? Que es Ujú. Mendoza, que es la cordillera de los Andes, que es la frontera con Chile. Entonces, esa mezcla de elementos me pareció siempre muy atractiva del guión y además que es una historia muy, muy tensa, muy atrapante. Entonces, eh, sí, desde que leí el guión que me sentí atraído al proyecto, la verdad. Bueno, recordémosle entonces a nuestra audiencia qué ocurre en Los Renacidos y con estos dos hermanos que llevan adelante la historia, ¿no? Vos y Mm. el otro personaje. Sí, Los Renacidos, bueno, es un thriller policial sin policías, me gusta decir a Ujú. mí. Y trata de dos hermanos que tienen un negocio oscuro que consiste en simular la muerte de personas para que puedan cruzar la frontera y rehacer sus vidas al otro lado. Y eso los lleva a vincularse con un submundo de personajes de dudoso, de dudosa moral, como Sí, ellos mismos, la verdad. claro. Y bueno, en un negocio sale mal y se complica todo, pero a la vez todo este escenario sirve para revelar el vínculo entre estos dos hermanos, que es un vínculo muy particular. Ujú. Está atravesado por un trauma que los acompaña desde niños, entonces tienen una relación muy tensa, Sí. muy fría, y, y bueno, de eso va la película principalmente. Ujú. ¿Hay un antes y un después de Los Renacidos para vos? ¿En qué te cambió esta película? Eh, ¿Sabes? Creo que fue una película en la cual yo me entregué bastante y aprendí muchísimo en el proceso. Es un personaje protagónico y eso conlleva muchos desafíos
tanto actorales como, te diría más bien laborales o sociales, ¿no? Porque también hay que saber lo que es estar siempre citado a grabar. Ujú. También uno pasa a ser un poco, claro, una de las personas más presentes, entonces hay la relación con el equipo distinta a si uno quizás graba solamente un día en un proyecto. Entonces me enseñó muchísimo. Y, y claro, la verdad que también eh, yo agradezco mucho todo lo que, o sea, el gran compañero de escena que tuve, que fue Marco Antonio Caponi, que Sí. siento que el premio también es en parte de él, porque esta película es una película que se sostiene mucho desde el vínculo entre estos dos personajes. Ujú. Y eso es algo que trabajamos mucho juntos. Entonces eso también es algo que me entregó este proyecto que fue, bueno, y con Marco hoy por hoy somos amigos, y lo mismo con Santi Esteves, el director, o sea, son relaciones que nacen de un vínculo creativo que después evolucionan hacia una amistad, y eso es muy lindo de esta profesión. Ahora, justamente mencionás a Santi, a Santiago Esteves, el director, y bueno, también está ahí Nicolás Grosso, el productor de Le Tiró Cine. Entiendo que seguís en contacto con ellos. Claro Ay, que sí. ajá, Fuimos a un festival a presentar la película. Cuando estuve en Buenos Aires también para el estreno en cines, también estuvimos en contacto. Y sí, valoro mucho su trabajo y el interés por estar haciendo cine en estos tiempos turbulentos para nuestro sí, oficio. sí. Entonces, nada, son grandes personas y grandes profesionales y amigos. ¿Y hay proyectos en común? Creo ¿Tienen que, algo creo que no dando por el vueltas? momento. Creo que los tiempos de los proyectos son muy largos, así que todavía estamos viviendo los renacidos. Ujú, ujú. Que ahora, después de esto, vuelva, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, la película va a estar en On Demand, en la plataforma Flow, Ajá, exclusivamente para Argentina, por 2 meses, si no me equivoco. A partir de diciembre creo que es esto. sí. Eso es lo único que yo sé hasta ahora. No estoy informado más que eso. Ujú. Bueno, este año integraste el elenco de las series Hija del Fuego, La Venganza de la Bastarda, con la China Suárez, ¿no? Y Diego Cremonesi. Y Baby Bandito. ¿Te entusiasma más el cine o las series? Mira, la verdad es que son experiencias muy Ujú, distintas, porque la experiencia de grabar una película todo depende del rol también, pero la experiencia de grabar una película suele ser una experiencia más condensada mm, versus la de grabar una serie que si te toca un personaje que tiene mucha continuidad, es una experiencia que se dilata por varios meses y, y si te toca un personaje más pequeño puede estar muy salpicado en el tiempo, ¿no? O sea, puede ser. Entonces, la verdad que son experiencias muy distintas. A mí me gustan ambas. ujú, Grabar una serie te da la oportunidad de estar eh, con un personaje por mucho tiempo y yo creo que eso permite, el tiempo siempre es un aliado, ¿no? Entonces te permite a veces ir encontrando más cosas en el camino. ajá. Em, Con el respecto al proceso de la. personaje. Ajá. ¿Cómo? Con respecto al personaje, decís, le podés Sí, ir descubriendo nuevas facetas e incorporándolas. sí, sí. Ajá. Y en el cine, en cambio, el trabajo es más condensado, como te decía, más directo, es como más intenso. Em, pero también, por otro lado, normalmente las películas se graban con mayor detención, con un poco más de atención al detalle. Eh, me entusiasma mucho trabajar con directores que tengan una visión particular y creo que eso tiende a suceder más en el cine. Sí, sí, seguramente sí. Por lo menos eso es lo que uno ve como espectador, ¿no? Como espectadora, que es cierto, en el cine hay una identidad más clara de las historias, de las producciones, ¿no? Las plataformas por ahí van más al formato. Digo, no sé, ¿qué te parece? Sí, sí, yo creo que hay algo de eso.
también, claro, se dice un poco que el cine es como el medio de los directores, la televisión es más el medio de los escritores, ¿no? De los Ujú, guionistas. ujú. Y creo que tiende a pasar eso, porque en una serie el foco está más puesto en la trama, creo. Y en el cine el foco estaba quizás puesto no solo en la trama, sino también en el lenguaje que estamos Claro, proponiendo, ¿no? En el caso de Los claro. Renacidos se propone un lenguaje, creo, cercano al género, ¿no? Sí, Al género policial, sí. la road movie, Sí, el el, film noir la- también, ¿no? ¿no? También No solo porque la película transcurre durante en una muchas noches. nocturnidad intensa, sino porque, bueno, ese es el código que propone desde lo estético y lo narrativo, ¿no? El Claro, policial negro, digo, que sí, particularmente a mí me apasiona. Pero bueno. sí, a mí también. Es muy interesante haber logrado eso en Los Renacidos. ¿Y en qué pantallas te vamos a ver en 2026? ¿Tenés Bueno, ya... tengo un par de cosas, sí. En el 2026 se va a estrenar una serie en Amazon Prime basada en la novela de la Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Ujú, em, y yo formo parte del elenco de esa serie, que es una serie de 8 capítulos con un elenco internacional latino. ujú, Entonces creo ujú, que va a ser una propuesta interesante. Y también, bueno, no sé si el 2026, pero está en postproducción una película de los directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cosiña, ujú. que se llama La Plaga Sin Fin. Ahí yo también formo parte del elenco. Em, y también está una serie internacional que se llama Culi, Ajá, que la grabamos el año pasado y que está todavía en postproducción. Pero esa no tiene plataforma aún. ajá. Bueno, o sea que vas a andar por muchas pantallas. Te Hay vamos a ver cositas, por hay muchas cositas. pantallas. Buenísimo. Bueno, estamos entonces, nos acompaña Pedro Fontaine, el flamante ganador del premio a la mejor interpretación, al mejor actor, por su papel en Los Renacidos, la ópera prima de Santiago Esteves, que acaba de ser premiada en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Julia, muchas gracias por la invitación y también felicitarte nuevamente por el espacio, porque este tipo de espacios son muy necesarios para difundir el cine latinoamericano, el audiovisual latinoamericano, argentino. Así que nada, felicitaciones y gracias por la Bueno, invitación. muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo enorme, Pedro. Hasta pronto. Igualmente, saludos por Seguimos allá. en GPS Audiovisual Radio.
La ciudad autónoma de Buenos Aires Hola. se encamina hacia su propia política cinematográfica a través de un plan de apoyos al sector audiovisual impulsado por su ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Ella está en estos momentos en Nueva York, en un taxi en camino al aeropuerto para regresar a la Argentina. Bueno, pocas horas después de presentar esta serie de medidas para convertir a Buenos Aires en el mayor productor audiovisual de América Latina. Bueno, y está en forma exclusiva aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Gabriela, y por este contacto. No, gracias a ustedes y disculpen si no se escucha muy bien porque la señal va y viene. Te estamos escuchando perfecto hasta ahora, así que vamos a aprovechar esta buena racha. Aprovechemos este momento. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son las novedades más importantes que se anunciaron en Nueva York para impulsar la industria audiovisual? Nosotros lo que hicimos fue algunas de las medidas existentes, aumentar los cupos y los montos y otras nuevas complementarias para poder fortalecer a la industria desde el desarrollo, la producción, la exhibición y la circulación del cine. Entonces lo que anunciamos fue una nueva medida de incremento en el Fondo Metropolitano, una línea especial para los fondos audiovisuales y un incremento también en los fondos de mecenazgo, no solamente para producción audiovisual, sino también para restauración de películas clásicas del cine argentino, que es una línea nueva. Que empezamos a trabajar el año pasado, funcionó muy bien y a partir de ese proyecto piloto estamos continuando. Además de eso, unos nuevos fondos que aparecen complementarios al cash rebate y a todos estos fondos que vienen, y un incremento en el cash rebate para poder llegar a 10 producciones en el 2026. Además, una línea para colaborar con la circulación de las películas y los contenidos y poder presentarse en los festivales y en los mercados audiovisuales, para que todos aquellos que no están acompañados por las grandes plataformas o por los grandes productores puedan también mostrar su producción y estar en esos circuitos. Dentro de y una nueva, además de las 20 comisiones fílmicas con las que ya teníamos acuerdos de coproducción entre la Buenos Aires Film Commission y la Madrid Film Commission, la Valencia Film Commission, etcétera, tenemos ahora ya 60 nuevas ciudades conveniadas para poder trabajar no solamente sobre los mismos protocolos, sino sobre las mismas cartas también de intención y de origen, para que una pueda ser recíproca de los fondos de las otras, y estamos construyendo con la Comunidad de Madrid un fondo específico de coproducción entre Madrid y Buenos Aires. Bueno, todo muy, muy importante, ¿no? Es un montón, pero es muy, muy bienvenido. Realmente escuchar esto en este momento, con lo que está ocurriendo con el cine argentino, es realmente muy importante. Bueno, este mensaje entiendo que apunta a sostener la presencia del Estado para estimular al sector, ¿no? Una línea de gestión que vos ya habías expresado muy claramente en el Bafisi, cuando se inauguró el Bafisi. Para nosotros, ¿no? Sí, nosotros lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo. Para nosotros es importante estar cerca, estar al lado y estar trabajando con los independientes, con los privados, con las cámaras de producción, con los directores, con los creadores, estar cerca para ver cuál es la manera más eficiente de poder colaborar para que el cine argentino siga teniendo una pregnancia como siempre la tuvo, y entendiendo que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos en una situación diferente a lo que es la situación nacional o a la situación que el Inca heredó, y que nosotros estamos con una ciudad que no tiene déficit, con planes ordenados y con fondos bien otorgados desde hace mucho tiempo, con un trabajo profundo que se viene haciendo, y que esto nos permite hoy entender que fomentar a la industria audiovisual significa fomentar el trabajo de miles de personas
y que impacta en múltiples Claro. dimensiones en la actividad económica de la ciudad. Digo, no solamente tiene que ver, además de con todo lo que el cine representa en nuestra cultura como embajador de cada una de lo que hacemos, sino también en, en el múltiple impacto de la generación de empleo, de la generación de servicios, y realmente nosotros tenemos un talento único, Sí, sí. súper profesional, altamente capacitado, una ciudad maravillosa que tiene y brinda una experiencia única, donde la ciudad no es solo una escenografía, sino también es un protagonista Ujú. un protagonista en sí mismo, ¿no? La Sí. ciudad, su idiosincrasia, sus personajes, su manera de narrar, de contar. Así que nosotros estamos para fomentar la presencia de la ciudad de Buenos Aires en las pantallas propias de la Argentina y también del mundo. Claro, bueno, en cierta forma, en estos momentos, Buenos Aires es una isla en el mapa audiovisual argentino. No lo sé, yo creo Mm, que partimos, o sea, no creo que sea una isla, yo creo que siempre están los independientes, los productores y los privados que siguen apostando al cine argentino y entendemos que se está reorganizando y que en algún momento vamos a poder trabajar conjuntamente con fondos conjuntos con el gobierno nacional. ujú, Partimos de situaciones diferentes, no estamos en el mismo punto de partida, por lo cual nosotros, más allá de esperar, más allá de esperar, lo que decidimos es hacer. claro. Y hacer, y con lo que tenemos, y junto con los que hacen, poner todo lo que tenemos para que la industria se pueda desarrollar. Y ¿Cuáles para que son? la ciudad, sí, para que la ciudad pueda tener también más puestos de trabajo. Claro. Bueno, esto es algo fundamental que nosotros no nos cansamos de repetir, ¿no? Pero en distintas notas y con distintos referentes de la Argentina y del exterior también, el valor agregado que tiene el cine, la cultura en general, pero la industria audiovisual en particular. Todo esto que vos estás mencionando, ¿no? La cantidad de empleos que se suman, la cantidad de gente que genera trabajo, puestos de trabajo, no necesariamente porque estén en un rodaje, sino por todo lo que puede ofrecer, en este caso, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, nosotros decimos que la ciudad de Buenos Aires es un hub importantísimo Mm, para la industria audiovisual global, para la industria audiovisual hispanoamericana fuertemente, donde para poder desarrollar un contenido necesitas desde los escritores hasta los hoteles, y Buenos Aires lo tiene todo, y lo tiene todo con un gran alto nivel de profesionalismo, no solo de talento y de creatividad, sino también de profesionalismo y de oficio. Y eso no es fácil de encontrar en cualquier ciudad. ujú, ujú. Eh, Sí, Entendiendo que la ciudad de Buenos Aires nuclea el 87% de las productoras audiovisuales de cine, series y film publicitarios de la Argentina. ujú, así es, exactamente. Ahora, todas estas medidas, estos incentivos, eh, ¿cómo fuiste accediendo al entendimiento de estas políticas y de la información? Porque también la información a veces es un bien escaso, ¿no? Entre nosotros, digo, los datos duros que demuestran qué es lo que está pasando en el sector. Bueno, digamos, vos me decís cómo accedimos a generar el plan o cómo accedimos Claro, a... porque supongo que todo eso parte de una investigación previa muy detallada, ¿no? De cuál es la realidad. No, sí, por supuesto que tenemos nuestros indicadores, tenemos nuestras investigaciones y lo sabemos, pero también la verdad es que entendemos, como dice nuestro jefe de gobierno, claramente que esto es una inversión y un motor de desarrollo para el sector y para la ciudad en general. No tenemos duda de eso y no vamos a inventar la rueda, digo, no es que pasa Mm, en la ciudad de Buenos Aires, pasa en todas las ciudades del mundo. Lo que hicimos fue, por supuesto, tomar nuestras propias medidas y nuestros indicadores. Nosotros tenemos el impacto que ha generado que viene generando en este año, por ejemplo, todas las políticas alrededor del audiovisual, el cash rebate, nuestros propios fondos, este,
se generaron en este año 7.000 puestos de trabajo y no es menor. No, claro. Entonces ya sabemos que con prudencia, con constancia, sabiendo que no vamos a ir más adelante de lo que podemos, que vamos comprometiendo a medida que vamos pudiendo los fondos, como siempre lo hacemos, en equipos dinámicos, chicos, con una administración muy pequeña para que todo el dinero pueda ir realmente a donde tiene que ir, vamos agrandando en los sectores en donde vemos que hay todavía más potencial de la ciudad para poder recibir más cantidad de filmaciones y de contenido. Ujú. ¿Cómo se pueden atraer las inversiones y desarrollar las coproducciones? Vos recién hace un momento hablabas del el intercambio con otras film commission y acuerdos que buscan con otros países para justamente activar la industria y el vínculo, ¿no? El ida y vuelta mutuo entre las distintas industrias. ¿Cómo se pueden desarrollar atraer esas inversiones, teniendo en cuenta que los costos fijos en nuestro país son altos? Nosotros tenemos un contexto, nosotros somos un gobierno, somos el gobierno de la ciudad, ¿no? Somos Ujú. una ciudad autónoma, no somos Sí. el país, por lo cual hay un montón de regulaciones y de situaciones que nos exceden. Es un país que, Mm. como vos bien decís, tiene que trabajar sobre sus reglamentos, tiene que ayornar sus reglamentos y a su vez tiene una situación económica en la que hoy venir a... O ¿Cómo lo podemos hacer? Estando cerca, teniendo buenos servicios y siendo muy buenos profesionales y eficientes en lo que ofrecemos. Desde tener una Buenos Mm. Aires Film Commission que te solucione todos los temas intraciudad que vos necesitas para poder venir a filmar, hasta colaborar con algunos incentivos en lo que es nuestra porcioncita, que es lo que podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires. Ujú, ujú. Ahora, ¿cómo surgió la iniciativa de constituirse en productora de cine y qué los motivó a invertir en Cyrano y en Ricardo III? Nosotros coproducimos, no Ah, producimos solos, ujú, coproducimos. La verdad que la línea, muchos teatros públicos del mundo, esta línea ya la tienen desarrollada hace sí. mucho tiempo, el Public Theater, la Colín, muchos otros teatros ya tienen esto desarrollado, que es una vertical de contenidos audiovisuales sobre sus producciones, es decir, sobre toda la inversión que ya está hecha sobre las producciones, tener una capa más y poder dejar algo también perenne a lo que es la producción teatral. En Mm. ese caso, nosotros tenemos dos grandes producciones emblemáticas en los últimos años, que son Cyrano y Ricardo III, y las dos van a ser ahora, van a tener su versión cinematográfica. Esa versión cinematográfica es muy diferente y no es necesariamente la versión de la obra filmada, Claro, no es sino teatro que es filmado, claro. no es teatro filmado, eso Mm, también lo tenemos, pero en este caso lo que estamos hablando es de una mirada más de un director de cine externo que viene a trabajar sobre una producción y sobre un conjunto de actores y va poniendo su propia impronta. De hecho, las dos producciones son muy diferentes entre sí y ujú, eso nos encanta también. claro, claro. ¿Y los directores ya hay nombres Sí, sí, determinados? sí, sí, ya está, de hecho ya están en postproducción las dos. Maximiliano Gutiérrez es el director de Cyrano en mi cabeza, que es una obra que trabaja sobre el oficio del actor, habitado por un personaje durante muchos años. Tiene muchas escenas de la obra, tiene escenas también de backstage, Ujú, tiene un tratamiento particular donde sobre todo se valora, se comprende y se entiende muchísimo de qué le pasa a un actor justamente en su cabeza cuando interpreta un rol tan complejo. Y Ricardo III es una mirada de Marcelo Piñeiro, la dirige Marcelo Piñeiro, sobre la obra de Calixto Beito, sobre la obra de Shakespeare. O sea, es una ujú. especie de juego de cajas chinas sobre, sobre Ricardo III, en una secuencia de diferentes miradas que dan también una resultante muy diferente
a lo que el espectador vio en el teatro. En el teatro. Nosotros creemos que lo que se ve en el teatro se ve en el teatro, y se ve en vivo y, se transpira y se convive y se respira en ese mismo lugar. Entonces, las películas vienen a ofrecer otra dimensión, otra mirada y otra narrativa también de eso que pasó con estas producciones. Claro, otra experiencia, ¿no? Y en salas también. En salas, sí, van a tener su recorrido en festivales. Se va a estrenar en salas. Nosotros tenemos en el Ministerio también un programa muy fuerte de vuelta al cine, de trabajo con espectadores, desde niños, jóvenes, adultos, personas mayores, etcétera, para volver al cine, para volver a la pantalla grande, para volver a ver cine en cine, más allá de que después termine probablemente en alguna plataforma también, pero sí después primero un recorrido cinematográfico. Es muy difícil generar nuevos espectadores si no pasamos películas. Claro, exactamente. Es obvio, pero es así. Recuperar, si cada vez pasamos menos, la gente va menos al cine. Recuperar la experiencia del cine, ¿no? Sí, no, eso es gran parte del programa que digamos que no lo presentamos ahora acá en Nueva York, pero porque estaba más orientado hacia los beneficios de venir a filmar a Buenos Aires, pero sí para nosotros la experiencia del espectador es fundamental. Bueno, ya volveremos entonces sobre el tema, Gabriela Ricardes, cuando estés aquí en Buenos Aires. Dale, y seguiremos profundizando esta serie de medidas que son realmente muy, muy importantes. Así que bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande y buen viaje. Esta ha sido la comunicación. Gracias. Buen retorno a Buenos Aires. Gracias. Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias por acompañarnos desde Nueva York en viaje al aeropuerto. Nos estamos despidiendo ya con esta conversación que hemos tenido con la ministra. Hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho, muy variado, muy intenso, muy interesante. Y véanlo en las salas. Recién la ministra hacía referencia a eso, ¿no? La recuperación de la experiencia de volver al cine y ver cine en el cine. Hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.